pero, ¿verdad? Quiero dar algunos sermones en este capítulo de Gálatas. En el capítulo 1, gloria al Señor. Y espero que en esta noche, amados hermanos, la palabra de Dios sea de mucha bendición para los que estamos acá. Gloria al Señor. Y espero que prestemos mucha atención a la palabra de Dios, ¿verdad? Que vamos a enseñar en esta noche. Porque yo no quiero, hermanos, que en esta iglesia un día nosotros nos vayamos a desviar del centro del evangelio, de la salvación, ¿verdad? Que es por medio de la gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo. Y que reconozcamos, amados hermanos, que claro, no somos libertinos para decir, bueno, ya Dios me salvó por gracia, vivamos como queramos. No, nosotros no somos libertinos. Nosotros sabemos que Dios nos ha criado en Cristo Jesús para nuevas obras, para andar en santidad, para vivir para la gloria de Dios. ¿Entiende eso, amados hermanos? Gloria al Señor. Gálatas capítulo 1, verso 6. La palabra de Dios la leemos como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Amén. Hermanos, cuidado con caer en un evangelio diferente. Amados hermanos, es un peligro alejarse del llamamiento de Dios. Oramos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, permítanos, Señor, estudiar esta palabra con firmeza y con seriedad. Ayúdanos también, Señor amado, a comprender las maravillas de tu gracia a través de esta preciosa palabra, Señor. Oh Dios mío, afirma los corazones de tu iglesia para que no se vayan a ir a dejar llevar por vientos de doctrinas emocionales, doctrinas superficiales, sino, Señor amado, que tu iglesia se afirme en la gracia, porque es bueno afirmar la fe, afirmar nuestras vidas en la gracia que es en Cristo Jesús. Padre celestial, ayuda a que esta iglesia no vaya a naufragar en la fe, que no se vayan a ir tras emociones, oh Dios mío, tras falsas señales, que no se vayan a ir un evangelio de obras y rituales, Dios amado, que no consiguen nada, sino que permanezcamos firmes y fieles a la verdad, una vez dada y recibida por los santos apóstoles. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, le pedimos todas estas cosas. Bendícenos con tu palabra y que tu palabra lleve fruto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse con un gloria. Este verso que hemos leído, ¿verdad? En Gálatas capítulo 1, verso 6, que dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Amados, podemos observar este verso, o sea, la tensión por la que se estaba aconteciendo en las iglesias de Galacia era bastante serio. Se nota, ¿verdad?, la forma brusca con que el apóstol se expresa luego de la presentación y doxología del verso 1 al 5. Nosotros, amados hermanos, vemos cómo el apóstol entra de un solo en el verso 6. Por lo general, cuando usted lee las otras cartas, ¿verdad?, en sus escritos, el apóstol Pablo siempre lo acompaña con una acción de gracia por las iglesias. Pero aquí el apóstol entra de un solo al tema, porque era serio. Mire, amados hermanos, si usted puede ver, ¿verdad?, en Filipenses capítulo 1, verso 3, la doxología, como Pablo saludaba a las iglesias con una acción de gracias. Amén. Amados hermanos, gozándose por ellos. Mire lo que dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros en mis oraciones. Y en Romanos, en el capítulo 1, verso 8, dice la palabra de Dios: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Imagínese usted, siempre daba gracias a Dios por todos. Pero en este caso, entra abruptamente con una admiración personal. Cuando ustedes ven el texto que acabamos de leer, el apóstol dice, ¿verdad?, estoy maravillado. ¿Ven eso? Estoy maravillado, estoy asombrado, dice. Si se puede ver el asombro y la admiración personal del apóstol, y sin más, de
entra con la acusación. No cabe duda que aquí lo que corre peligro no es la ética de los cristianos en ninguna manera, ni siquiera el testimonio de estos ante el mundo. Lo que está en juego, ¿verdad?, es la esencia del evangelio. ¿Quién puede ser tolerante hasta cierto grado en confrontar otros problemas, amados hermanos, y no estar dispuesto a confrontar cuando el problema afecta a la gloria de Dios y el mensaje de salvación? Muchas veces los cristianos se silencian y guardan silencio cuando ven que hay un tipo de evangelio de entrando a la iglesia, se enmudecen y dicen: yo prefiero no decir nada. Yo lo siento mucho, hermanos, pero yo no puedo ver el problema que se agrava y quedarme callado. No soy de eso. Prefiero, hermanos, entrar a donde están cayendo los misiles espirituales y afrontar también el problema y ser, amados hermanos, incluso golpeado. Pero ¿sabe qué le voy a decir? Jamás me callaré y nunca, amados hermanos, mientras Dios me dé vida, nunca permitiremos que el evangelio de Cristo sea distorsionado en nuestra iglesia. ¿Entiende eso? Hermanos, el apóstol está maravillado, pero siempre dispuesto a volver a los que están errados al buen camino. La urgencia del problema hace que el apóstol no se distraiga dando gracias. Cuando usted ve en el capítulo 3, verso 3 del mismo Gálatas, dice el apóstol Pablo: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y el capítulo 5, verso 7 de Gálatas, dice el apóstol Pablo: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Hermanos, muchos cristianos son seducidos por ciertos movimientos emocionales y se apartan del camino de la verdad y empiezan a escuchar otro tipo de predicadores, porque hay gente que no quiere escuchar lo que la santa y bendita palabra de Dios dice, sino que quieren ir atrás de profetas mañosos y predicadoras mañosos que no dicen la palabra de Dios dice, sino que quieren ir atrás de profetas que le digan: oh, Dios te dice así. Amén. Quieren que les profeticen de su propio corazón y no de la palabra de Dios. Y lamentablemente conozco hermanos que corrían bien. Ellos corrían tras la verdad. Ellos corrían tras la gracia de Cristo. Pero empezaron a ver otros movimientos que les pareció, amados hermanos, que la predicación expositiva era como muy anticuada, como que muy aburrida. Pero déjenme decirles que es que la palabra expositiva agarra primero el intelecto y no las emociones. Porque cuando una iglesia se deja llevar por las emociones solamente, esa iglesia siempre va a tener que necesitar de predicadores emocionales. Pero cuando una iglesia lo primero que capta es el intelecto y el intelecto pasa las emociones, entonces una iglesia es sólida y fuerte. Nosotros no andamos buscando emociones para sentirnos bien. Nosotros oímos la palabra de Dios y la palabra de Dios nos deja maravillados. Y esa palabra nos toca nuestras emociones y ahí podemos caer rendidos con lágrimas también ante el Señor. Amén. Y a su nombre. Gloria a Dios. Yo no niego, amados hermanos, llegan manifestaciones corporales, como dice, ¿verdad?, el predicador puritano Jonathan Edwards, ¿verdad?, en su libro, ¿verdad?, acerca del avivamiento que hubo, ¿verdad?, en Nueva Inglaterra. Nosotros tenemos que entender que los cristianos que venimos a la casa de Dios nos quedamos maravillados. Como imagínense usted cuando cantamos ese hermoso himno: maravilloso es el amor de Dios, que Cristo el Salvador por mí. Y cuando dice que siendo rebelde y pecador yo de su gracia, amados hermanos, fui objeto del amor de Dios. ¿Cómo no cantar con lágrimas ese coro que dice: oh, maravilla de su amor, por mí murió el Salvador? ¿Entiende eso? Porque la palabra primero entra al intelecto y el intelecto nos mueve a las emociones. Yo no busco emocionarlo a usted, busco primero que usted conozca primero el intelecto y luego, como decía el apóstol Pablo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Gloria al Señor. Amén. Amados hermanos, el apóstol está asombrado por la situación en la iglesia de Galacia. Las causas del asombro es la rapidez con que se estaban alejando de Dios. Oiga bien, que los había llamado. El apóstol se admira del poco tiempo que perseveraron fieles a Dios. Es tremendo, hermano, cuando usted vea
una persona que estaban bien, que uno lo miraba. Pero hermano, poco a poco, gradualmente se fueron apartando. Hay gente que se fue apartando gradualmente, que cuando fueran están lejos del Señor. Y lejos del evangelio de su gracia. Los de Galacia, amados hermanos, se estaban alejando literalmente. Estaban desertando de la doctrina del evangelio de la gracia. Qué tremendo es eso, ¿no? O sea que la primera observación que hace el apóstol es la rapidez con que se produjo el alejamiento. Se estaban alejando rápido. Les pareció cautivante las herejías, ¿verdad?, de los falsos maestros, la obra, y es porque a la gente como que le impresiona más hacer un montón de rituales como para creer que por eso es acepto, porque al ser humano le cuesta creer que Dios lo ha salvado por su gracia, porque el hombre siempre quiere tener un poco de mérito aún en la salvación, porque el hombre siempre quiere, hermanos, tener esa preeminencia en todo. Pero aquí dice que por Él estamos nosotros en Cristo, que Cristo ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y santificación, para que el que se gloríe, gloríese en el Señor. A su nombre sea la gloria. Hermanos, cuando el apóstol Pablo ve, es que había transcurrido un poco de tiempo desde la visita del apóstol y el establecimiento de la iglesia. Se observa la rapidez con que aceptaron y se adaptaron a la doctrina de los judaizantes. Oiga bien, estos judaizantes les presentaron. Estos judaizantes no necesitaron mucho esfuerzo y largo tiempo para influenciar a los creyentes. Oh, hermanos, muchos creyentes son demasiado rápido influenciados por otras cosas. Empiezan a ver a ciertos herejes por YouTube, por TikTok y por todas las plataformas. Y les empieza a cacar, oh, no, pero es que ese hombre habla tan bonito. Cada día me dice lo que yo quiero oír. Es que usted no tiene que oír lo que usted quiere oír. Oiga lo que Dios le quiere decir a usted. ¿Entiende eso? Siempre la gente dice, ay, Dios, háblame lo que tú quieras. Pero cuando Dios les habla lo que Él quiere, no quieren oír a Dios. Entonces corren a escuchar los falsos maestros. Las serpientes, ¿verdad? Hijos del diablo. Esos son los maestros. Esos son los falsos maestros. De hecho, ¿usted cree que no? Cuando Pablo habló a los corintios, en 2 Corintios le dice, ¿verdad?, que él los celaba, porque él tenía, ¿verdad?, él tenía ese miedo, que así como la serpiente había engañado a Eva. Pablo compara a los falsos apóstoles con serpientes, astutos, porque ellos seducen los oídos de los inconstantes. Y más adelante, en el mismo capítulo 11, el apóstol Pablo, ¿sabe qué dice? ¿Sabe qué dice? Que estos son obreros fraudulentos. Estos son falsos apóstoles que se disfrazan, ¿verdad?, como apóstoles de Cristo. Y el mismo Pablo dice, y esto no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y no es maravilla si sus ministros se disfrazan también como ministros de Cristo. Y a su nombre. Qué maravilloso es el Señor, amados hermanos. Estos creyentes, amados, rápidamente abrazaron las doctrinas que les presentaron estos judaizantes, a pesar de ser contrarias a lo que el apóstol les anunció. El apóstol se admira que sin esfuerzo alguno dejan, amados hermanos, la doctrina del evangelio y aceptan otra que los enemigos de la gracia les habían, amados hermanos, presentado. Tenemos que entender con claridad, no es solo que los enemigos del evangelio los hayan influenciado, sino que ellos mismos se estaban desviando. Hermano, tenga cuidado, porque sí, allá afuera hay un montón de enemigos de la cruz de Cristo y abundan por montones, pero ¿sabe cuál es el problema más grande? Que usted les preste oído y que usted empiece amados hermanos, a escucharlos así como Eva escuchó a la serpiente. Que usted le empiece a prestar oído, pero es que me gusta un poquito más, es que parece que este maestro predica con más sentimiento y corazón. No, hermano, los falsos maestros son aduladores, como estuvimos dando el discipulado de lunes aquí. Son falsos. Estos creyentes de Galacia prestaron oído a enseñanzas de falsos hermanos. Y Pablo nota el segundo problema en la iglesia. El segundo problema, amados hermanos, que se aprecia es la grave situación que se estaba produciendo. No es solo que se apartaron rápidamente de la doctrina, sino que se apartaron del que los había llamado. ¿Ven qué tremendo eso? Ya se habían apartado de las enseñanzas sanas del apóstol Pablo. Ahora también el apóstol Pablo le dice que lo estaba apartando del que lo llamó. Qué tremendo es. Porque acuérdense que cuando usted deja la doctrina del Señor, usted rápidamente se está apartando también del Señor. Porque cuando usted se aleja de la verdadera palabra de Dios, usted también se está alejando del Dios verdadero de la palabra. Amados
Dios, hermanos. Esto no era solamente una desviación doctrinal, sino la deslealtad del que los había llamado. Se trataba de un alejamiento de Dios el Padre. Él es el que llama a los hombres a la salvación, como nos dice a nosotros Romanos el capítulo 8 y su verso 30. Amén. Dice las Santas Escrituras, Romanos 8:30. Amén. Y a los que llamó, a estos también, ¿verdad? Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. El capítulo 9, verso 11. Mire lo que dice la palabra de Dios aquí también. Pues no había aún ni nacido, ¿verdad? Ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera, no por las obras, sino por el que llama. Porque hay un llamamiento santo que Dios hace. Por eso el mismo Pablo, el mismo apóstol Pablo, en la segunda carta a Timoteo, él dice de esta manera, capítulo 1, verso 9, segunda carta de Timoteo, Amén. quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Él es el que llama a los hombres. O sea que el llamamiento eficaz a salvación es un llamamiento interno efectuado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo actúa poderosamente en el corazón de la persona. Ese es el llamamiento del Padre. Ese llamado a la salvación va proclamado en el mensaje del Evangelio. La verdad que se proclama cuando, ¿verdad?, como buena noticia de Dios, se acepta para salvación creyendo con el corazón. Romanos capítulo 10, versos 8 al 10. Amén. Dice las Sagradas Escrituras de la siguiente manera en el verso 8. Amén. Mas ¿qué dice? Cerca de ti es la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Palabra de Dios. O sea que en el plan de salvación, a quienes Dios conoce y para los que fija un destino eterno, también Él los llama. Amén. Aquello que se produce, amados hermanos, en la eternidad, se lleva a cabo en el tiempo de los hombres. Comenzando por el llamamiento a la salvación. Quien llama a los pecadores es el mismo que los conoció. En la salvación intervienen siempre las tres personas divinas: el Padre que llama, el Hijo que redime y el Espíritu Santo que regenera al pecador. Hermanos, el Padre convoca en el tiempo a los que salva. El llamamiento se hace por medio del Evangelio. Mire lo que dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y verso 14. Dice las Santas Escrituras aquí, amados hermanos: a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, sin el llamamiento del Padre, la obra de salvación no alcanzaría a los hombres con el propósito que fue hecho, ya que nadie puede ir, amados hermanos, a Cristo si el Padre que le envió no lo llamase. Mire lo que dice Juan capítulo 6 y su verso 44. Amén. Juan capítulo 6 y su verso Amén. 44. Dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea que el llamamiento del Padre es la manifestación de la gracia en la obra del Espíritu Santo. Primero de Pedro capítulo 1, verso 2 nos dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Amados hermanos, ¿ve qué maravilloso el llamamiento de Dios?
Por eso este llamamiento abarca la iluminación espiritual del pecador entenebrecido. Hebreos capítulo 6 y su verso 4 dice la palabra del Señor. Amén. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Hermanos, qué maravilloso es el Señor. Amados hermanos, oiga bien, qué tremendo el llamamiento de Dios. El Espíritu Santo obra también en la convicción de pecados. San Juan, capítulo 16. Juan, capítulo 16. Amén. Y el verso 17. Mire lo que nos dice aquí cuando el Señor está hablando. Gloria a Dios. El verso 7 dice la Escritura: pero yo os digo verdad. El Señor está hablando una cosa, ¿verdad? Oiga bien, dice claramente: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Y dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, os lo he dicho. Mira qué tremendo es. Entonces, el llamamiento despierta la fe salvadora. Esa fe se convertirá en una actividad humana cuando la ejerce, ¿verdad?, depositándola en el Salvador. Efesios capítulo 2 versos 8 y 9 dice: porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. A este llamamiento responde el hombre por medio de la fe, llevada a cabo por el Padre y la obra del Espíritu Santo. Dios, que envió a Cristo para salvar a los pecadores, y envía luego a los pecadores para que sean salvos por Cristo, es una doble acción de Dios. Este llamamiento de Dios es eficaz en aquellos que Dios ha escogido en su soberanía. Como el mismo apóstol Pablo testifica en Gálatas capítulo 1 verso 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Recuerden, esto no significa que el Evangelio no tenga un llamamiento universal a todos los hombres llamados a la salvación. Él los llama a la salvación. El llamado del Padre que atrae a los hombres a Cristo es algo cuestionado por muchos, que no alcanzan a entender lo que es la soberanía de Dios. Amados hermanos, y con la responsabilidad humana, es necesario entender que todo lo que es de salvación es de Dios, y todo lo que tiene que ver con la condenación es responsabilidad del hombre. El apóstol entiende que los de Galacia, amados hermanos, verdaderos creyentes, recibieron por la predicación del Evangelio ese llamado del Padre a salvación, y depositaron fe en el Salvador y habían sido salvos. En los, amados hermanos, en los de Galacia, no se trata de una situación de presalvación, sino un extravío de quienes habían sido salvos. El llamamiento del Padre determina, ¿verdad?, en la salvación del llamado. Lo que dice Juan capítulo 10 verso 27. Juan capítulo 10 Amén. verso 27. Gloria al Señor, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Mis ovejas, dice el Señor, oyen mi voz,
y yo las conozco y me siguen. O sea que una verdadera oveja del Señor siempre conocerá la voz de su pastor. Y esta oveja verdadera seguirá a su pastor. Romanos capítulo 8 y verso 28. Mire lo que nos dice siempre el apóstol Pablo en esta carta. Romanos capítulo 8, Gloria a Dios. verso 28. Amén. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos hijos, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Miren qué tremendo esto, amados hermanos, lo que el Señor dice aquí, que a los que antes conoció, a estos también los predestinó para que fuesen hechos. O sea que Dios a nosotros ha determinado transformarnos y hacernos conforme al carácter de su Hijo Jesucristo. Ese es el llamado del Señor. Hermanos, el gravísimo problema es que los de Galacia estaban despreciando la verdad del Evangelio y también despreciando el llamado del Padre a una salvación liberadora. Todo eso era un desprecio total a Dios y a su llamado y a su gracia. Recuerden eso. No nos podemos nosotros dejar engañar por falsos maestros y falsas enseñanzas que siempre al hombre le van a decir: haz esto y haz esto y haz esto para que sea acepto. Ninguno es acepto por sus obras. Recuerde eso. Yo sé que muchos, mayormente, verdad, la iglesia romanista ha enseñado a las personas que tienen que hacer obras y obras y obras y obras incansables para obtener la salvación. Y esto, amados hermanos, los romanistas enseñan que tienen que hacer obras y todavía tienen que ir al purgatorio a purificarse para ser salvos. Y no le garantiza salir del purgatorio, sino que pueden estar ahí 1000 años, 2000 años. Un invento romano, amados hermanos, que no tiene nada que ver con el fundamento de la palabra de Dios. Pero la gracia de Dios al hombre le dice claramente, ¿verdad?, que el que cree en el Hijo no es condenado. Y dice la palabra de Dios claramente que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque hemos sido reconciliados con Dios y hemos sido justificados por la fe en Cristo. Y la gracia de Dios nos ha salvado. Y de aquí en adelante nosotros ya no vivimos para el pecado. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, nosotros no vamos a pecar para que la gracia abunde, porque ya hemos muerto al pecado y ahora solo vivimos para la gloria de Dios Padre por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pónganse de pie, mis amados hermanos, y demos gracias al Señor en esta noche por su bendita y gloriosa palabra. Cierre sus ojos un momento y dale gracias.